vamos a ir aclarando. Pero vamos a empezar primero con que esas personas que cometen esa alta traición son sentenciados directamente a la muerte, porque son juzgados por los tribunales de los jueces de la justicia divina, de la justicia objetiva. Decimos objetiva porque contrario a la de este mundo físico, que es subjetiva, entonces los tribunales superiores sí son objetivos. Ahí eso va trascendiendo lo que es el bien y el mal. Aquí no se toman decisiones a la ligera, sino que se evalúa ese ser humano, esa persona, en toda su totalidad. Entonces son sentenciados a muerte directamente. Y usted dirá, bueno, vamos a aclarar algo aquí. No es una muerte física. Ellos desencarnan, pero hay que entender que desencarnar no es lo mismo que muerte física. Ellos lo que pasa es que se van directo a ese mundo sin infierno, se van directo a lo que es el noveno círculo dantesco. Entonces, lo que pasa es que un demonio de esos que forman parte de lo que ha sido el ego de esa persona, entonces va a tomar posesión de ese cuerpo físico. Va a ser el que va a liderar, el que va a, vamos a decir, a dominar ese cuerpo físico. Entonces, esa esencia se ha perdido. Esa esencia ya no está. Y usted dirá, bueno, son cascarones vacíos. Y es exactamente eso. Lo que anda por las calles rondando sería entonces el ego, que probablemente sea uno de esos defectos psicológicos de los menos importantes que se queden en ese cuerpo físico. Pero ¿por qué entonces, vamos a decir la pregunta, ¿por qué no desencarna, vamos a decir, no muere el cuerpo físico? Y es porque recordemos que existe la ley del karma. Entonces, por ejemplo, mi persona, yo tengo karma, todos tenemos karma, y mi karma está ligado a las personas que me rodean, a mi familia, a mis amigos, etcétera. Entonces, no puede desencarnar esa persona, o sea, morir físicamente, porque entonces afectaría el karma de las otras personas. Yo espero que me hayan podido entender ahí. Entonces, esa persona, lo que sucede es que esa esencia, o sea, se va directo entonces a lo que es el noveno círculo dantesco. Y allí va a ser su llorar y crujir de dientes. Allí es que se va a reducir a polvo, a cenizas, entonces lo que son esas personas que han cometido la alta traición. Entonces mencionaba en el video que ese noveno círculo dantesco se divide en 4 subcírculos. Tenemos el primero, en el cual se traicionan a los parientes, y que mencionaba que ahí está su llorar y su rechinar de dientes, porque es muy fuerte el dolor, el sufrimiento. Las leyes que rigen este noveno círculo dantesco son muchísimas, entonces los átomos son aún más pesados. Tenemos entonces el segundo subcírculo, que es lo que traicionan a su patria. Nosotros entendemos perfectamente lo que quiere dejar dicho aquí. En el tercer círculo entonces se encuentran los que son traidores de sus amigos y huéspedes. Y el cuarto subcírculo, muy importante, aquí se encuentran los Judas, ese Judas interior de cada ser humano que ha traicionado al Cristo, aquellos que han traicionado a sus maestros. Y muy importante, como usted ve, que se desglose entonces en 4 partes, porque la traición puede ocurrir hacia todo el mundo. Importante mencionar también entonces que para que veamos algo, en los círculos espiritualistas es que más se ve la traición. Y una traición consciente, que es aún peor. Entonces, ¿qué sucede? Aquí sabemos y hemos hablado muchísimo de lo que es la parte sexual, que es esencial en este noveno círculo dantesco. Y sabemos que la gnosis, los hermanos gnósticos, debemos de trabajar con lo que es el sexo. Pero lamentablemente muchas personas han tomado esto, vamos a decir, de forma para beneficiarse y quieren la esposa del otro, o no nada más solamente la gnosis, eso ocurre en cualquier círculo espiritualista o en cualquier religión. Entonces lo que ocurre es que ellos dicen, bueno, yo voy a realizar mi gran obra con la pareja de fulano o con la pareja de futano, porque en una vida anterior esa fue mi esposa. Se agarran de ahí para tomar la mujer ajena. Eso ocurre muchísimo. También entonces ocurre lo que sería, voy a dejar a mi esposa para casarme con una mujer más joven para yo también trabajar en la gran obra. Entonces, ¿usted cree que eso de verdad es un trabajo? Usted dejar a su esposa o tomar la esposa de un compañero
o de cualquier otra persona. Entonces nosotros debemos de ver que el ego es muy sutil y el ego muchas veces se disfraza de ángel. Entonces es él que toma dominio de nosotros cuando nosotros no nos autoobservamos, cuando no nos sabemos medir, controlar, cuando nosotros no somos que tenemos el control de este cuerpo físico, de esta máquina humana, es el ego entonces el que trabaja. Y es el ego de la lujuria, el ego de cualquier defecto psicológico que entonces se apodera de nosotros y es el que empieza a tomar control. Entonces ahí empezamos con la traición. O una traición más sencilla, la traición de los familiares. Que tal vez diríamos, bueno, yo no traiciono a mi familia, yo nunca haría eso. Pero sí, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho una maldad a algún familiar de alguna forma consciente? ¿Cuántas veces no se han dado los casos de que yo formo un negocio con mi familia, pero yo quiero ganar más dinero que mi familia? Y yo le pongo una trampa entonces a ese pariente. ¿Cuántas veces no se han matado familiares por dinero? ¿Cuántas veces no se han hecho este tipo de cosas conscientemente? A diario nosotros vemos en las noticias lo que son indicaciones, signos de traición. Nosotros vivimos traicionándonos a nosotros mismos. Nosotros traicionamos al propio Cristo. Cuando el ser humano fornica, cuando el ser humano comete adulterio, cuando el ser humano asesina, cuando el ser humano miente, está aniquilando a ese ser interior y profundo, está traicionando a su Padre interno. Estamos traicionando a Dios, para que usted lo entienda de una manera más sencilla. También en el 9º círculo dantesco se habla de lo que es, vamos a decir, el asta o la lanza. Algo muy característico que vemos en toda la Biblia que se menciona la lanza. Pero hablamos aquí, vamos a decir, de la lanza de Aquiles, que en un primer momento le hacía sufrir tantas amarguras, pero luego le brindó bastante luz, verdadera bendición. Tenemos también la lanza de Longinus, el cual el centurión romano que le clavó esta estaca en el costado de Jesús en su momento del lecho de muerte, por el cual brotó agua y sangre. ¿Qué significa todo esto? Nosotros no podemos ver las historias, los hechos que nos relata la Biblia o cualquier libro de una forma literal. Nosotros debemos de buscar qué significa, qué quiere simbolizar lo que me está diciendo. Hay que interpretar los símbolos aquí y ahora, no mañana, no después, es aquí y ahora, porque ¿cómo vamos a entender la palabra de salvación si nosotros no sabemos interpretar los símbolos? ¿Qué significa esa lanza de Aquiles, esa lanza de Anfortas o esa lanza de Longinus? Todos estos nos están simbolizando lo que es el falo. Nosotros entendemos que este es el aparato reproductor masculino. Entonces, el falo viene simbolizando esta parte que es aquí, en esta sección, es que se encuentra de verdad la redención y salvación del ser humano. Pero no podemos hablar del falo si no hablamos del Santo Grial. ¿Qué simboliza el Santo Grial? Esa copa sagrada de la cual se entregó la sangre del Cristo y todos bebieron en la última cena. ¿Qué me quiere simbolizar? Pues me está simbolizando el yoni femenino. Nosotros hemos hablado de esto en programas anteriores, pero vamos siempre a ir recalcándolo, a ir recordándolo. Simboliza el útero de la mujer. Entonces, tenemos ya aquí el arma de Eros, el puro sexo. Estamos hablando de castidad, estamos hablando de alquimia, estamos hablando de ese componente sexual que cada ser humano debe de practicar a diario, en su diario vivir, en un matrimonio ya conciliado, hecho y puro. El ser humano lamentablemente vive de fornicación. ¿Pero qué significa fornicación? Nosotros hablamos de que fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o algunos dicen que es el infiel a su esposa. Pero hemos dicho claramente, fornicar viene del latín que significa desperdiciar. ¿Pero qué es lo que desperdicia? Está desperdiciando aquí la energía sexual. En palabras sencillas, está derramando el semen y la mujer está teniendo un orgasmo. Y usted diría, bueno, que qué cruel, que qué forma tan directa, yo lo digo, pero para que lo entendamos, a la persona tienen que abrírsele los ojos. Y no hay mayor religión más importante que la verdad.
Y la gnosis se va a encargar de llevar la verdad. A nosotros no han colocado una venda, no han tapado los ojos y no nos han querido delucidar, no han querido enseñar a interpretar qué es lo que quieren decir las enseñanzas. Y hay algo importante que hay que recalcar. El sexo es la clave para lo que es la autorrealización del ser humano, la autorrealización íntima del ser, de cada uno de nosotros. Poder tener ese contacto con Dios nuevamente, nosotros poder ser entes superiores, nosotros necesitamos del sexo, pero no ese sexo que nosotros que conocemos, que estamos acostumbrados a oír. Estamos hablando de castidad. Honroso sea el matrimonio en el lecho sin mancilla. En Hebreos nos habla claramente de esto y más adelante cuando vayamos a leer las citas bíblicas, vamos a ver este versículo. ¿Qué me quiere decir a mí esta parte? O sea, cada matrimonio debe trabajar en castidad. Y algo importante mencionar, bueno, no todo el mundo está casado. Yo estoy soltera, otros están solteros, sí. Entonces hay dos casos, el soltero y el casado. Cada uno debe de trabajar con lo que es la energía sexual. Cada uno debe de trabajar lo que es el ego. ¿Pero por qué estamos hablando de la energía sexual? Porque a través de ese trabajo en la novena esfera, que tiene que ver con el sexo, con la lanza, es decir, el falo, y con el santo grial, que quiere decir el útero de la mujer. Con esa parte debemos de trabajar para poder eliminar los defectos psicológicos. Entonces el soltero debemos entender que puede eliminar hasta un 50% de esos defectos psicológicos. Pero se necesita un arma superior, un arma aún más poderosa para poder eliminar en su totalidad, en un 100%. Entonces se necesita de lo que es esa unión entre hombre y mujer. Entonces ahí donde cuando uno baja al pozo de Pedro, como nosotros le decimos, cuando uno baja a la novena esfera, es ahí entonces donde esa energía sublime, creadora, entonces a través de la castidad, a través de una transmutación, a través de un trabajo de alquimia constante a diario, es ahí entonces donde cuando nosotros bajamos y le pedimos a la Madre Divina, esa madre interior y profunda de cada ser humano, que nos entregue ese amor a diario, que está pendiente de cada uno de nosotros. Así como hay una madre física, así como hay muchos padres y madres, así mismo hay muchísimas madres y padres internos. Cada ser humano tiene su padre y su madre interior. Eso no debemos de olvidarlo nunca. Y la madre es la que es la raíz del amor. Y bueno, ¿y qué mejor forma del amor cuando bajamos a ese pozo de Pedro entonces? Y ella está ahí esperando que nosotros le oremos, que nosotros le pidamos que por favor, luego de nosotros ya haber comprendido a través de la meditación determinado o un defecto psicológico específico, que nos ayude a eliminar ese defecto psicológico. Solo ella, la Madre Divina, la Virgen María, como usted quiera llamarle, nos puede ayudar a eliminar ese defecto psicológico. Ella está ahí a cada instante. El problema es que como estamos dormidos, que como no tenemos conciencia de lo que somos internamente, no podemos verla, no podemos palparla, no tenemos comunicación. Pero a medida que nosotros trabajamos entonces en la fragua encendida de Vulcano, en el sexo, para en palabras más sencillas, para que todas las personas que están viendo este programa lo entiendan, es ahí donde ella va a reducir a polvareda cósmica, donde ella va a reducir a cenizas, donde va a volver polvo, donde va a volver nada al ego, al determinado defecto psicológico. Ya sea que usted está trabajando con la ira, ya sea que usted esté trabajando con la lujuria, con la pereza. Pero entiéndase esto, que esto debe de realizarse en un matrimonio. No yo un día, bueno, me voy a poner a practicar con mi amigo fulano de tal, o con mi novio de hoy y con el novio de mañana. No, es en un matrimonio que esté hecho, realizado, que vivamos juntos, que seamos parejas fieles. Es ahí donde se debe trabajar en la alquimia. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de interpretar siempre, pero algo todavía más importante. Aunque yo trabaje con la alquimia, aunque yo trabaje con la castidad, si yo no medito, si yo no profundizo en mis defectos psicológicos,
Entonces la Madre Divina no puede hacer su trabajo. Yo también tengo que hacer mi trabajo. Y este conocimiento es para hombres auténticos, verdaderos, reales. No puede subir por nuestro canal medular, esas vértebras que nosotros tenemos. No puede subir esa energía creadora. No puede subir, no puede ponerse de pie otra vez esa serpiente si nosotros no trabajamos con lo que es también los defectos psicológicos. Entonces yo me puedo volver, trabajar con la castidad aquí también en el plano físico, pero y en el plano interno, en el mundo astral. Yo también puedo tener un dominio de mí. Habla el maestro Samael que él tenía total dominio de sí mismo aquí en el plano físico. Sin embargo, en los mundos superiores, cuando se le ponía a prueba, y como nos pasa a todos nosotros en cualquier momento, fallamos. Nosotros no tenemos dominio a nivel interno ya, cuando tenemos nuestras experiencias muchas veces. No tenemos ese dominio. Vemos una mujer y nos la llevamos a la cama mentalmente. Vemos a un hombre y nos lo llevamos a la cama. Es decir, nosotros fallamos en los mundos internos. Y entonces no es solamente tener castidad aquí, también hay que tener castidad en esos mundos superiores. Pero para eso hay que tener un trabajo, para eso hay que autoobservarse, para eso hay que meditar, para eso hay que comprender los defectos psicológicos, saber cuál es su raíz, saber cuál es su origen. Todo eso nosotros debemos desglosarlo, aprenderlo, comprenderlo, entenderlo, para que entonces ahí ya sí podemos pedirle a nuestra Madre Divina que nos ayude a eliminar ese defecto psicológico. Vimos ahí en ese video de cómo podemos eliminar el defecto psicológico, que hablaba de la Madre Divina, que le pidamos a ella que nos ayude a entender y a eliminar ese defecto psicológico. Pero hay algo importante que debemos de entender. La Madre Divina no es una mujer, no es un ente físico, no podemos verla como un individuo, sino más bien como una sustancia incógnita. Ella está ahí presente y hablamos de ella y de él, pero no nuestra mente, lamentablemente, la proyecta como si fuese algo físico, como un individuo, como una persona, más no es así. Y eso es algo que debemos de entender. Para poder comprender qué es esa Madre Divina, quién es la Madre Divina, esa Isis, esa Virgen María, cuál es su papel, que ya le mencioné, que es ayudarnos a eliminar esos defectos psicológicos. Pero hay algo importante: quien no ama, quien no escudriña y quien no sigue a su Madre Divina, va a fracasar en el trabajo. Así como cuando tu madre o su madre, mejor dicho, le dice a usted, cuando estamos pequeñitos, no vaya a esa fiesta, mi hijo, que no vaya para allá, no salgas hoy. Y uno que no, y no le hace caso a su madre. Y cuando uno sale, le pasan muchísimas cosas. Que se le pasó algo al carro, que si no, que fue que chocamos, que si no, la fiesta hubo un problema, pasan 30,000 cosas y uno solamente dice, si yo le hubiese hecho caso a mi madre. Con la Madre Divina, nosotros no podemos jugar así. Nuestra madre física siempre está ahí para nosotros, incondicionalmente, no importa lo que suceda. Yo últimamente he estado mucho en el hospital y he visto casos de hijos delincuentes, de hijos de asesinos, de todo, y la que está ahí cuidando, sin importar quién sea su hijo, es esa madre. No, muchas veces no van los hermanos, no va el padre, no va los abuelos, no va nadie, pero la madre siempre está ahí, cuidándolo. Nosotros tenemos una llamada. Buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Felicidades por su programa, señorita Aranza Natiluz Rodríguez. Uy, gracias. Luz de la noche. Gracias. Queremos que exteriorice un poquito con respecto a la analogía que existe entre la Madre Divina que usted está mencionando y el Sacratísimo Espíritu Santo. Bien, vamos a hablar sobre esto. Muchísimas gracias. Sí, pase buenos días. Igualmente. Nosotros debemos de entender que la Madre Divina, como ya he mencionado, es la que nos va a ayudar en esa parte. Psicológicos. Vamos a darle un abrazo hoy a nuestra madre y vamos a amarla profundamente. Esperamos que le haya podido gustar y que hoy disfruten grandemente con sus familiares. Entonces vamos a ir ahora a responder lo que es la pregunta que el amigo televidente, el señor Marcos Santo Álvarez, ha hecho. ¿Qué relación tiene entonces la Madre Divina con el Espíritu Santo? Hay que entender, como dice aquí en el libro del Maestro Samael, que el Espíritu Santo es esa fuerza sexual que está depositada en estos órganos creadores
de todas las especies que viven. Pero entonces, ¿qué sucede? Ese Espíritu Santo se desdobla en lo que es una deidad femenina, se desdobla en una mujer inefable, que es la Divina Madre. Entonces, este Espíritu Santo, que es Shiva, es el esposo de esta Divina Madre, Kundalini. Pero hay que entender que ellos están unidos, pues como ya mencioné, el Espíritu Santo se desdobla entonces lo que es la Divina Madre. Entonces, aquí en esta parte menciona, que quiero que entendamos muy bien, que ella es la sustancia primordial, la materia prima de la gran obra. Sin ella no podemos realizar la gran obra. Pero entonces el Espíritu Santo es el que deposita esa energía, esa fuerza sexual en nuestros órganos creadores. Entonces, por ahí anda la cosa. Y para terminar, que el Espíritu Santo es el hacedor de luz. Hacedor de luz. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Pero nosotros debemos de trabajar en conjunto. Esas tres deidades, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Madre e Hijo, deben de trabajar en conjunto para poder entonces lograr lo que es la gran obra. Yo espero que haya podido responder a su pregunta, o por lo menos haberle dado una pincelada, pero sepamos que la obra tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese fuego. Sin ese fuego nosotros no podemos trabajar en lo que es la castidad. Y eso es algo muy importante que debemos de mencionar. Pero también en el primer video que vimos en un principio, mencionaba lo que es a Lucifer. Y por eso dije, cuando inició el programa, que vamos a entender la diferencia entre el diablo y Lucifer. El diablo es esa piedra negra, sin pulir, tosca, ruda, que está ahí. Pero entonces cuando nosotros la labramos, cuando la pulimos, cuando esa piedra se vuelve una piedra preciosa, la piedra cúbica, filosofal, en total perfección, es ahí entonces donde se expresa entonces en verdad Lucifer. Entonces Lucifer también tiene que ver con la luz, es un hacedor de luz, es nuestro, vamos a decirlo así, nuestro entrenador psicológico. Lamentablemente la gente ha confundido al diablo con Lucifer, y esto debemos de entender que no es lo mismo, no es igual. El diablo cada quien lo tiene internamente. El diablo son esos defectos psicológicos que tienen, vamos a decirlo así, son esos demonios que tienen embotellada, atrapada a la esencia. Pero Lucifer es el que nos pone a prueba, nos pone esa pequeña pruebecita ahí, pero es para que nosotros podamos ascender. Lucifer es escalera para subir, o Lucifer es escalera para bajar. ¿Qué me quiere a mí decir esto? ¿Qué me quiere expresar? Normalmente nosotros decimos que lo positivo sería subir la escalera, pero ¿cómo podemos subir si nunca hemos bajado? Nosotros debemos de bajar a nuestros propios mundos infiernos. ¿Para qué? Para aprender, para comprender. Ahí cuando nosotros bajamos conscientemente al pozo de Pedro, es decir, al sexo, mediante la castidad, mediante la alquimia, nosotros podemos bajar a esos mundos infiernos y trabajarnos los defectos psicológicos para que pase entonces lo que sería la muerte segunda, para tener un nuevo nacimiento. Tenemos otra llamada. Buenas. Buenas. Buen día. Buen día. Llamo solo para felicitar el gran tema del programa, que está haciendo un buen trabajo. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo y por llamarnos siempre, que es tan importante. Entonces, estaba mencionando aquí que debemos de bajar para poder subir. Pero bajar es esa muerte segunda, eliminar esos defectos psicológicos a través de la castidad. Nosotros bajar al pozo de Pedro conscientemente cada noche en pareja y realizar un trabajo que no es fácil, que no es sencillo, pero que no es imposible. Entonces, cuando nosotros bajamos de manera consciente, y no confundamos bajada con caída, que eso es algo que debemos de entender muy bien, cuando nosotros bajamos conscientemente, entonces ahí cuando eliminamos nuestro defecto psicológico con nuestra Madre Divina, ahí es entonces cuando podemos entonces subir, cuando nosotros podemos llegar a la luz. Porque ¿cómo podemos verle la cara al Padre si nosotros ni siquiera nos conocemos, si ni siquiera nosotros conocemos nuestro propio rostro cuando estamos en los mundos internos? Nosotros estamos totalmente dormidos. Entonces hay que entender que ese es el papel de Lucifer. Lucifer, entiéndame bien, no es lo mismo que el diablo. Entonces,
Lucifer, ese va a ser su trabajo primordial, hacer luz en usted, pero usted tiene que permitirle a él, usted tiene que entrenarse junto con él, usted tiene que conocerle, no es cualquier cosa. Entonces ahí es un conjunto. Hemos hablado de Lucifer, hemos hablado de la Madre Divina, hemos hablado del Espíritu Santo. Pero algo importante también, que es a través del agua donde podemos purificar nuestros pecados. Vamos a pasar a las citas bíblicas porque ya el tiempo se nos está acabando, se nos está agotando, para que podamos ver cómo en la Biblia nos habla de la traición y de todo lo que hemos ido mencionando en el programa del día de hoy. Vamos a empezar con la primera cita bíblica, si el Señor es tan amable, el señor director es tan amable de colocarla en Corintios, el 2 de Corintios, capítulo 11, de versículo 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a ver ahí que nos habla de los falsos apóstoles y fraudulentos. Estamos hablando de la traición. En un primer momento hablamos de esto. Y la peor traición es esa traición contra el Cristo. ¿Cuántas personas se han hecho de dinero? ¿Cuántas personas se han hecho de bienes? Llevando supuestamente la palabra del Señor, pero ha sido todo una mentira. Y entonces ha traicionado a su Cristo interior, ha traicionado a su iglesia, se ha traicionado a sí mismo y ha llevado a que otros, lamentablemente de forma inconsciente, también traicionen a su Padre interior. Entonces nosotros debemos de quitar esa venda que en el próximo versículo no menciona en Ezequiel, capítulo 13, versículo 18 al 19. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñadas de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Vuelvo y menciono aquí, a nosotros nos han puesto un paño, todas las religiones, todos los conocimientos, lamentablemente no han ocultado la verdad y esta es la verdad. No estamos hablando de que hay que ser gnóstico, de que hay que ser de tal religión o esta, es que hay una verdad. En Levítico 15 dice claramente que inmundo será que permita el flujo de semen que salga de su cuerpo. Pero a nosotros no nos hablan de esas citas bíblicas. A nosotros nos hablan de los mismos capítulos de la Biblia y nos hablan la cosa sencilla. ¿Para qué? Para que nos quedamos ahí en el mismo círculo y nosotros traicionemos a nuestro Cristo. Pasemos a la próxima. En Apocalipsis 2, versículo 26 al 29. Y al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y le daré la estrella de las mañanas. Antes se confundía lo que es Lucifer con Venus, la estrella de las mañanas. Y mire ahí lo que dice. Al que tenga dominio, vuelve y póngala por favor, colóquela. Lo que es esta cita bíblica, perdón. Vamos, ahí dice, y le daré la estrella de la mañana a aquella persona, como me dice en un principio, que ha guardado las obras y que le va a dar potestad sobre las personas. Aquel que ha recibido a mi Padre. El que recibe a mi Padre es aquel que está trabajando con Lucifer. Va a recibir la estrella del mañana, Lucifer. Entonces Lucifer es ese ser, vamos a decirlo así, que nos va a entrenar internamente para nosotros poder autorrealizarnos. Y la última cita bíblica, si no me equivoco, hay otra cita bíblica, ¿verdad? Ya, en Hebreo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Con esa hemos terminado, ya hablé de ellos antes. Honroso sea el matrimonio en el lecho sin mancilla, sin fornicar. De eso es que estamos hablando. Y para culminar, le dejamos una frase del peruano Ricardo Palma, si la puede colocar, para que sepamos que lamentablemente andan tantos muertos con vida y vivos muertos, donde dice, no son muertos los que en dulce calma de la paz disfrutan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerte el alma y que aún viven todavía.
Recordemos que por la alta traición somos desencarnados, nos vamos directamente a los mundos infiernos y somos cascarones vacíos. Esperamos que hayan podido entender a perfección el programa del día de hoy. Se nos han ido varias cositas, pero el tiempo a veces no nos ayuda. Pero próximamente nos veremos el siguiente domingo con un tema todavía más importante. Todos son importantes y cada día le vamos a traer más temas para que podamos entender lo que es este conocimiento. Gracias por sintonizarnos, que tengan buen provecho, feliz Día de las Madres y que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Nos vemos el próximo domingo.